Bien, entonces, la norma jurídica utiliza la función prescriptiva o directiva del lenguaje, porque esos enunciados no permiten que sean sometidos a juicios de verdad o falsedad. Sobre esos enunciados, cada uno de nosotros podemos decir, son justos, son injustos, está bien, está mal, me gusta, no me gusta, pero no se puede predecir verdad o falsedad. Entonces, primer elemento a tener en cuenta es, y de lo que traemos ya como conocimientos adquiridos en el desarrollo de la unidad 1, es en cuanto a funciones lingüísticas. Funciones lingüísticas. Las que nos sirven en este momento y los que nos marcan la diferencia son la descriptiva o informativa y la prescriptiva o directiva. Esta prescriptiva o directiva concluimos en que son las que utilizan las normas jurídicas. Todo lo demás, todos estos enunciados que encontramos en los libros, todo lo que leemos acerca de la norma jurídica, del sistema jurídico, de todos estos temas, eso es función descriptiva, función informativa. Nos llenamos de información. Entonces, esos enunciados sí son susceptibles de verdad o falsedad. ¿Se entiende entonces esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien, seguimos entonces. Paula, que estás ingresando, estamos recién con una introducción en la unidad de normas jurídicas, que es la que comenzamos a desarrollar en el día de hoy. Hicimos la aclaración de función descriptiva y función prescriptiva, porque precisamente son las normas jurídicas las que utilizan la función prescriptiva o directiva del lenguaje, porque ese tipo de enunciados son los que tratan de influenciar en la conducta de quien recibe el enunciado, tratan de influir y tratan de marcar o de condicionar el comportamiento de los súbditos, el comportamiento de quien recibe el enunciado, ¿sí? Eso después, que ese comportamiento se realice o no se realice, se haga o no se haga, es otra discusión. Bien, en este contexto, con estas formas, entonces, estamos en condiciones de avanzar en el desarrollo de la norma jurídica. El desarrollo de la norma jurídica, que como ya dijimos, lo vamos a hacer a través de lo que los distintos juristas nos van a proporcionar acerca de la teoría. Hoy tomamos a Kelsen y para ello arrancamos con la teoría pura del derecho. Teoría porque es forma de ver, pura del derecho precisamente porque habla de que ese derecho, de que ese conjunto de normas, de que ese sistema normativo, de que ese sistema jurídico está depurado de todo elemento extranormativo. O sea, ¿qué nos dice Kelsen? La norma es ese enunciado de tipo prescriptivo que se le quitó todo el elemento ideológico, todo el elemento político, todo el elemento cultural, todo el elemento descriptivo para quedarnos solamente con ese enunciado de tipo directivo. Entonces, Kelsen para esto nos referenció primero que la mejor manera de avanzar en el desarrollo de esto era poder determinar la existencia de dos mundos posibles, el mundo del ser y el mundo del deber ser, ¿sí? Que algo también ayer conversamos acerca de esto. Entonces Kelsen dice, hay un mundo que es el que corresponde a las ciencias de la naturaleza, a las ciencias que están gobernadas por el principio de la causalidad, esto de causa-efecto, en la que existen y subsisten los enunciados de tipo descriptivos, o sea, la información, que eso se lo dejamos reservados para aquellas disciplinas y aquellas ciencias de tipo descriptivas. Ahora, el mundo de las normas jurídicas, el mundo de los enunciados jurídicos, corresponde al mundo del deber ser. El mundo del deber ser, donde lo que existe en ese mundo del deber ser son enunciados prescriptivos o directivos.
Y por eso hablamos del principio de imputación. Del principio de imputación. Se imputa una sanción para aquellas conductas que no son deseadas. Este tipo de enunciados para Kelsen son los que en definitiva conforman la norma jurídica. El principio de imputación es el que atribuye un castigo, una amenaza de daño para aquel sujeto que lleva adelante una acción que es indeseada, que es contraria a la ley, que es ilícita. Y esa es la estructura de la norma en Kelsen. Por eso hay una forma muy sencilla de decir o de poder transmitir qué es una norma jurídica para Kelsen. Y bueno, para Kelsen una norma jurídica es la que contiene la sanción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se imputan amenazas de daño, se imputan castigos a aquellos individuos, a aquellos sujetos que cometen conductas indeseadas. Que después vamos a ver que todo esto tiene un nombre técnico, que todo esto conforma la base de estudio de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Pero arranquemos con esto y sepamos, primero, que si hablamos de Kelsen, hablamos de enunciados carentes de elementos descriptivos, ¿sí? Que es lo primero que dijimos. Hablamos de enunciados de tipos directivos o prescriptivos. Hablamos de enunciados que prevén daño, amenaza de daño, castigo, como lo quieran llamar, para esas conductas que son indeseadas. Esto es la norma jurídica para Kelsen. Entonces, si nosotros tenemos que llevarlo a un ejemplo y lo tenemos que llevar a nuestro sistema, podemos decir que los enunciados de este tipo, que dicen al que matare le corresponde de 8 a 25 años, es una norma jurídica. Al que robare le corresponde una pena de prisión de 6 a 12 años, es una norma jurídica. Ojo con esto, porque Kelsen está considerando norma jurídica propiamente dicha solo a este tipo de enunciados. Kelsen considera a la norma jurídica únicamente a esa que tiene la sanción. ¿Y por qué digo ojo con esto? Porque de acuerdo a lo que estoy diciendo, para Kelsen serían normas jurídicas todos los enunciados normativos del sistema penal y algún muy poquito, algún artículo del Código Civil que castiga o amenaza con una multa, con un desapoderamiento de bienes para determinadas conductas. Pero entonces aquí nos encontramos con otra cuestión. ¿Qué pasa con aquella cantidad de normas que no tienen sanción? ¿Se les ocurre a ustedes algún ejemplo de norma que no tenga sanción? ¿Alguien que quiera hablar, que quiera participar? Sí, por ejemplo, los hombres mayores de 18 años deben alistarse en el ejército. Ponele, no implica una Bien, sanción, es un deber. bien, bien, bien. ¿Quién más se le ocurre alguna otra norma No tiene sanción eso. que no tenga sanción? Puede ser cuando se habla de derechos. Por ejemplo, Una norma que a ustedes se les ocurra que no tenga sanción. Puede ser, siguiendo lo que dijo la chica anterior, que todo mayor de 18 años tiene derecho a votar. Bien, por ejemplo, sí. ¿Qué más? Derecho a la educación, quizá. Bien. Sacar el Bien, carnet de conducir siendo mayor de edad. bien, bien. A tener Miren, el documento, el Tienen derecho a sanción. estudiar.
Es De hecho, muy amplio el campo de normas que no tienen sanción. Con esto las vamos a resumir fácil. Por ejemplo, cada uno de los artículos de la Constitución Nacional, donde se nos reconocen determinados derechos, garantías, no son en términos de Kelsen norma jurídica, porque le estaría faltando el elemento de la sanción. Cada uno de los artículos del Código Civil, donde se prevé las formas en que debe celebrarse, por ejemplo, un contrato de compraventa. Para Kelsen no serían normas jurídicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le falta la sanción. Las reglas o las normas que establecen en la forma en que debe celebrarse el matrimonio, por ejemplo. Las reglas o las formas, las normas que establecen de qué manera iniciamos una acción por daños y perjuicios. Las reglas del Código de Procedimiento, las normas del derecho administrativo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Qué es lo importante que ustedes puedan captar? Que para Kelsen, esta gran cantidad de normas que están dentro del sistema jurídico, pero que no tienen sanción, no son normas jurídicas propiamente dichas. La norma jurídica para él es únicamente la que tiene la sanción. Únicamente la que tiene la sanción. ¿Por qué esto? Porque para Kelsen las normas son técnicas de motivación social indirecta. Técnicas de motivación social indirecta. ¿Qué quiere decir con esto? Kelsen dice, sí. ¿Qué quieren decir? o sea, perdón que me interrumpa de nuevo, pero sería que las normas sin sanción para Kelsen no serían normas. Correcto. Ah, bien, listo. Te hago una pregunta. Kelsen diferenciaba entre normas primarias y secundarias en esto de que tenían sanción y no tenían sanción. O sea, las secundarias no son normas jurídicas para él. Exacto. Son derivados, y vamos a llegar a eso, son derivados lógicos de la norma primaria, es la norma incompleta, ¿sí? Los distintos nombres que Kelsen le da, pero correcto, es eso, sí. Bien, gracias. Bien, pero sí. Te hago una consulta más, o sea que los enunciados que son informativos, descriptivos, o sea, eso no entraría en normas para Kelsen. No. Eso para nadie, por eso yo aclaré y retomé en funciones lingüísticas. Cuando Bien. hablamos de enunciados de tipo Nicoleto. informativos, nunca jamás estamos hablando de normas. Disculpe, profesora, no se le escuchó nada porque hablaron varios. No, ya no presto más ahora. A A ver, esta hora ya no. espérenme No, que hay alguien que es tiene tarde el ya. micrófono abierto y no la puedo silenciar. Desde acá. Ahí está, ahí la silencié. Bien. ¿Qué me preguntabas? No, si podría repetir lo último que había dicho porque justo habían varios micrófonos abiertos. Ahí está, correcto, sí, es lo que me están poniendo en el chat que no se escucha. Estábamos diciendo que nunca los enunciados de tipo informativos o descriptivos nunca son normas jurídicas, ni para Kelsen ni para nadie. Esta es una discusión que quedó superada con la aclaración que hicimos al principio antes de enmarcarnos en el desarrollo de Kelsen, ¿sí? Los enunciados que toman las normas jurídicas siempre son directivos o prescriptivos, pero nunca informativos. Esto creo que lo preguntabas vos, Eliana, o lo comentabas, ¿sí, no? Sí, doctora, gracias. Bien, entonces, primera aclaración. Cuando hablamos de normas jurídicas, hablamos de enunciados prescriptivos o directivos. Eso siempre. Bien. Ahora, lo que estábamos diciendo, y habíamos llegado con todo el recorrido que habíamos hecho, a esta conclusión con la cual Kelsen arranca el desarrollo de norma jurídica y nos dice, las normas jurídicas son técnicas de motivación social indirecta. Son técnicas de motivación social indirecta. Esto es
fácil de entender, fácil de interpretar, si sabemos todo esto que estamos diciendo de base. Primero, técnicas de motivación social indirecta. Estábamos diciendo que son enunciados que tratan de influir en la conducta de quien lo recibe. Entonces, Kelsen dice, si nosotros preveemos en el sistema jurídico enunciados con amenaza de castigo o castigo para determinadas conductas, estamos motivando indirectamente al súbdito, al ciudadano, a que no realice determinadas conductas, que son las indeseadas, que son los delitos, que son los actos ilícitos. Entonces, no es necesario que el sistema jurídico contemple la cantidad de conductas que están permitidas realizar, ¿sí? O que son impuestas en forma obligatoria. El sistema jurídico, el orden jurídico, está para precisamente sancionar, castigar esas conductas inadecuadas, indeseadas, ilícitas finalmente, que en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos más adelante se va a llamar acto antijurídico. Sí, Pedro. Sí, para dar como un ejemplo absolutamente extremo de lo de las técnicas de motivación indirectas, que eran para influenciar en la conducta de uno, podemos ver, por ejemplo, las ejecuciones públicas que se hacían en, qué sé yo, la época colonial o en la época donde todavía se hacía la horca o la guillotina. En esos momentos se hacía público para que el que a futuro atentase a robar viese lo que le deparaba. Bueno, precisamente con esa idea de gestión es que Kelsen nos lleva a la aproximación de su idea de norma jurídica. Estos ejemplos que decíamos al principio, el artículo 79 del Código Penal establece al que matare le corresponde o se le imputará una pena de prisión de 8 a 25 años, estos son el tipo de enunciados que conforman la norma jurídica para Kelsen. Es una técnica de motivación social indirecta, porque me están diciendo que si yo mato a una persona, si vos matás a una persona, cometás una conducta indeseada, ilícita, entonces serás castigado. Está previsto el castigo, está prevista la amenaza de daño por el sistema para determinadas conductas. ¿Sí? La estructura del pensamiento en Kelsen es: preveo la sanción y eso hace que esta conducta se transforme en indeseada. Por eso luego también, cuando estudiamos delito en la dogmática penal, vemos que no cualquier conducta es delito. Tiene que estar tipificado, tiene que ser antijurídico y tiene que ser culpable. Bueno, después vamos a entrar en el desarrollo de eso. No lo quiero confundir ni agregar más cosas a estas cuestiones. Sí, Camila. ¿A esto se lo podría llamar coacción ya? La coacción es un elemento de la sanción. Sí, señor, sí. La coacción o la coerción es un elemento de la sanción. Después vamos a ver ese hilo finito donde se diferencia y eso lo vamos a analizar, cada uno de estos conceptos, en los conceptos jurídicos fundamentales básicos. ¿Sí? Entonces, en el esquema y en la estructura del pensamiento de Kelsen, cuando da su teoría acerca del derecho y su teoría acerca de la norma jurídica la llama y la conceptualiza como técnica de motivación social indirecta, porque precisamente prevé el sistema, prevé la norma, determinado castigo, determinada amenaza de daño, que esto se llama sanción, ¿sí? Sanción. Prevé la norma la sanción para determinadas conductas, para determinadas formas de actuar. Entonces, el sistema se aboca a prever sanciones para determinadas conductas. Eso motiva a que nosotros, quienes somos los destinatarios de la norma, actuemos en forma correcta. ¿Quién va a querer realizar una conducta que está castigada o está reprimida? En principio funciona de esta forma, ¿sí? Funciona de esta forma. La sanción prevista en el sistema para determinadas conductas, para determinadas formas de actuar.
esto constituye la norma primaria, que para Kelsen son las únicas normas llamadas jurídicas propiamente. Motivación social indirecta, sí. No estoy leyendo el chat, pero me aparecen algunos comentarios. Después, si quieren, cuando terminamos la idea, leo un poquito más el chat y si quedan algunas cosas sin aclarar, las aclaramos. Y si quieren pueden interrumpirme directamente, que me es más fácil que leer el chat mientras hablo. Entonces, como consecuencia de todo esto que estamos diciendo, se desprende que hay un montón de normas, o mejor dicho, un montón de enunciados normativos que no tienen sanción y que para Kelsen esos enunciados normativos que no tienen sanción no son normas jurídicas propiamente dichas, sino que él las llama norma genuina, un derivado lógico de la norma primaria, y que son los que conforman el grupo de la norma secundaria en Kelsen. Primer clasificación, entonces, que hace Kelsen acerca de las normas, es las normas primarias y las normas secundarias. Es la clasificación más importante en la cual basa y desarrolla toda la teoría. Sí, lo que estamos diciendo, Keila, entonces es que Kelsen, la primera clasificación importante que hace acerca de las normas jurídicas es clasificarla en norma primaria y norma secundaria. La norma primaria es la que contiene la sanción. O sea, que estamos diciendo, todos aquellos enunciados normativos que prevén una sanción, que prevén un castigo, que prevén una amenaza de daño para determinadas acciones, eso es norma jurídica en Kelsen llamada norma primaria. Vayan de paso internalizando los conceptos que estamos viendo y que estoy mencionando cuando hablamos, ¿sí? Hablamos de sanción, hablamos de castigo, hablamos de amenaza de daño. Fíjense cuántos sinónimos que usamos para hacer referencia a una misma cuestión. Ahora, el resto de enunciados normativos, ¿sí? ¿Por qué enunciado normativo? Porque también son directivas, también son prescriptivas, pero que no tienen sanción, para Kelsen son los que conforman la norma secundaria. Entonces él habla de que la norma secundaria es un derivado lógico de la norma primaria, es una norma genuina, es un principio de norma incompleta también, la van a leer que también la llaman, ¿sí? Eso es para Kelsen la norma secundaria, que en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, la norma secundaria es aquella que contiene el deber jurídico. O sea, la norma secundaria es aquella que contiene o que prevé cuál es la conducta deseada, cuál es la conducta permitida. Matías, toda norma primaria es la que contiene la sanción. Entonces, como les decía recién, al que matare le corresponde de 8 a 25 años de prisión, al que robare le corresponde de 6 a 12 años de prisión, al que hurtare le corresponde, al que defraudare le corresponde. Cada uno de los artículos del Código Penal que ustedes pueden leer, pueden recurrir como material para agregar ejemplos a esto que estamos diciendo, eso es norma primaria. Eso es norma primaria, ¿sí? Aquel artículo del Código Civil que establece que para el caso que no se pague se procederá a la ejecución forzada de los bienes, que no es ni más ni menos que un remate, esto también es norma primaria. Es la amenaza del daño, porque precisamente la sanción no es solo la pena privativa de la libertad, ¿sí? Es la
la vida en el caso que los países que existe la pena de muerte, es el pago de una suma de dinero para cuando se prevé una indemnización, el pago de una suma de dinero cuando se prevé una multa, bueno, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver esto y lo vamos a desmenuzar cuando veamos conceptos jurídicos fundamentales básicos, porque es lo que conforma el concepto de sanción. Una consulta. La consulta es la siguiente. Si Kelsen dice que no era una norma jurídica si no tenía sanción, ¿cómo después clasifica como una norma secundaria si la primera característica era que si no tenía sanción no era para Kelsen una norma jurídica? La norma jurídica propiamente dicha es la norma primaria. La norma secundaria para Kelsen no es una norma jurídica propiamente dicha, sino que por eso la llama norma secundaria, o norma genuina, o norma incompleta, o derivado lógico de la norma primaria, o como lo quieran llamar en cualquiera de esos términos, ¿sí? Pero la norma jurídica propiamente dicha para Kelsen es la que contiene la sanción. Perfecto, perfecto. Gracias. Espérenme que alguien está hablando por el chat. Norma secundaria del artículo del Código Civil donde habla de elementos necesarios para un contrato de locación, por ejemplo. Claro, sí, es lo que decíamos hace un ratito, ¿sí? Cada una de las normas o de los artículos del Código Civil que hacen referencia a cuáles serán los derechos y obligaciones que asisten, por ejemplo, para hacer la celebración de un contrato de compra-venta, en términos kelsenianos no sería una norma jurídica propiamente dicha. Es falta el elemento de la sanción, ¿sí? Cada uno de los artículos del Código de Procedimiento, cuando ustedes cursen en el próximo cuatrimestre y el próximo año elementos de actuación profesional, y se van a encontrar ya con los primeros artículos del Código de Procedimiento que les va a enseñar cuáles son las formas que hay que respetar para interponer una demanda, ¿sí? Cuáles son las formas, qué debe tener, si tiene que tener determinados capítulos, qué documentación debe acompañarse con cada demanda. Esto no es ni más ni menos que, en términos kelsenianos, norma secundaria. Ojo, aclaramos que estamos hablando y desarrollando la teoría de Kelsen, ¿sí? Esto no es el universo de los juristas que coinciden y que piensan todos exactamente lo mismo. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Bien. De la misma manera que ustedes vieron hasta la semana pasada definición del derecho y que para cada uno de los juristas había determinadas características que hacían que se pueda definir el derecho de una forma o de otra forma, lo mismo nos vamos a encontrar en el desarrollo de esta unidad de norma, de la de sistema, ¿sí? Nos vamos a encontrar precisamente con todas estas cuestiones y cuáles son las características que cada uno de los juristas tienen en cuenta cuando desarrollan y exponen toda su teoría. Bien, hay una forma muy fácil de entender el pensamiento de Kelsen y es, recuerdan ustedes que hay una parte también de clases de lenguaje que hablábamos en la unidad 1, que es este tema del lenguaje artificial y que uno es el lenguaje técnico y el otro era el lenguaje formal, ¿sí? Recordamos eso, bien. Que el lenguaje técnico tenía base del lenguaje natural, pero ya había precisiones, terminología que se ajustaban a determinada área, determinada disciplina. Podemos decir que en el marco de esta clase estamos hablando ya con lenguaje técnico, porque estamos incorporando determinadas características que le estamos dando según la teoría de la norma para Kelsen, y hemos agregado elementos como sanción, como acto ilícito, como coerción, todos estos términos que son ajustados a nuestra disciplina. Pero también nuestra disciplina se puede transformar en un lenguaje formal. ¿Cuáles son los lenguajes formales? Los que están carentes de significado. La lógica, el álgebra, las matemáticas. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. ¿Por qué me interesa esto? Porque podemos ver
la estructura de la norma de Kelsen representada en una fórmula lógica. Entonces, una vez que hemos hecho toda la descripción del tema, una vez que tenemos sentadas todas estas pautas de esto de la técnica de motivación social indirecta, de la norma primaria, de lo relevante del elemento de la sanción y que sabemos esto, o que por lo menos tratamos de entender esto de la norma primaria y secundaria, sí podemos establecer la forma en que expresamos o que se expresa la norma primaria y la norma secundaria en Kelsen. Y cuando transformamos estos enunciados en estos símbolos carentes de significado, entendemos perfectamente lo que Kelsen quiere transmitir. Con esto quiero decir, si ustedes en este momento dibujan una fórmula de tal forma que puedan decir, dado A debe ser S, esto no es ni más ni menos que la representación en lenguaje formal de lo que es la norma primaria para Kelsen. Esto yo les diría que ustedes lo anoten arriba de la unidad, porque esto no les va a permitir errar nunca si a alguien a ustedes les preguntan ¿qué es la norma primaria para Kelsen? ¿Sí? Transformamos todo este palabrerío que hace ya, creo, cerca de una hora venimos hablando y venimos diciendo, en un enunciado carente de significado, que es lenguaje formal y que nos representa todo el pensamiento y todas las descripciones que Kelsen nos ha hecho acerca de la norma primaria. Entonces, fíjense ustedes que con el A debe ser S, ¿sí? Y ojo con esto porque no es que la y la S sean caprichosas. Después en los términos de conceptos jurídicos fundamentales vamos a entender que la S es sanción, que la A es acto antijurídico y que el símbolo que está en el medio, el debe ser o el deber ser, no es el mismo deber ser que lo utilizamos hace un ratito para describir, sino es un nexo lógico que une este consecuente con este antecedente. Entonces, la importancia de poder formalizar la estructura de la norma primaria en Kelsen es precisamente porque al transformarla en esta fórmula carente de significado, hace que podamos captar claramente la intención de Kelsen cuando nos habla de la norma jurídica. Claramente esta intención de decir, el sistema jurídico está conformado por este tipo de normas. La norma jurídica es esta, que es la norma primaria. Ahora, esta norma jurídica, que es la norma primaria, ya prevé la sanción para determinadas conductas, que no son ni más ni menos que sanciones, coerciones, amenaza de daño para actos antijurídicos, delitos, conductas indeseadas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, vuelvo. No, quería, si no me podía repetir lo que significaba la letra A en la fórmula. A, acto antijurídico. Eso Conducta era. indeseada, ¿sí? O sea, no se asusten con esto, simplemente es ver cómo todo esto que parece muy abstracto lo podemos transformar en estas fórmulas y estas fórmulas nos permiten comprender la lógica, la estructura del pensamiento del autor para desarrollar luego toda su teoría. Sí, Matías. Le quería pedir, por favor, si me repite qué significa la S. Sanción. Gracias. ¿Sí? Sanción. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera. Bien. Sí. Es lo mismo decir, como la estructura que estás planteando de condición-consecuencia, que es así como lo llaman Kelsen, ¿o te estás refiriendo a otra cosa? Sí. Está bien, condición-consecuencia. Es la consecuencia por determinada acción. Claro, ¿Sí? por el acto antijurídico. Sí. La estructura lógica de Kelsen, de todas maneras, a ver, quiero esto que se entienda. Kelsen nos dice, están previstas las sanciones para determinadas acciones. No es que yo cometo una acción y entonces después me viene la sanción.
quiero que se entienda esto porque precisamente esto hace lo que distingue que determinadas conductas sean delitos y otras no lo sean. Primero tengo que prever la amenaza de daño, el castigo, la sanción en el sistema para que esa conducta sea delito. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Sería, O sea, disculpe, sí. sería como en el caso del delito este nuevo que se implementa cuando se mata a una mujer o un hombre por femicidio. Antes era un delito normal y ahora se puede decir que es femicidio. Antes, en otro momento, no sería así. Exacto, exacto. Se Bien. prevé, sí, porque se prevé al ser femicidio una sanción más agravada que un homicidio agravado, que un homicidio simple. Está Bien, previsto en el sistema la sanción, la amenaza de daño para esa conducta con determinadas características. Y no antes. No podemos decir algo que haya pasado antes, no se puede implementar esta sanción que se utiliza ahora. Exacto. Perfecto. Pero fíjense ustedes que esto es lógico, porque si fuera como consecuencia de determinadas acciones, nos podemos encontrar con algunos locos que no les gusten determinadas acciones y que entonces nos sancionen, nos castiguen solamente por el hecho que no les gusten determinadas acciones. Entonces, tiene que ver esto con cierta lógica, tiene que ver con que el sistema tiene que garantizar determinados mínimos y esas garantías están dadas con prever sanciones, prever amenaza de daño, amenaza de castigo para determinadas conductas y no que las sanciones o las conductas se prevean como consecuencia de determinadas acciones, porque si no, esto hoy que estamos haciendo, que es deliberado y está todo bien, podría ser que a alguien no le guste y entonces que nos sancione a cualquiera de nosotros, o yo pedir una sanción para ustedes, ¿sí? Si esto está previsto en el sistema con una sanción, una determinada acción está prevista con una sanción, es porque la sanción estuvo primero para esa conducta. ¿Se entiende? Esto de que existe la consecuencia, se impone determinada consecuencia para determinada acción. Si quieren hablar de acción-consecuencia. Por eso es mejor sanción, mejor no, es más técnico hablar de sanción para determinada acción, que es ni más ni menos que el acto antijurídico. Las normas primarias de Kelsen no son las mismas que de von Rey. No, von Rey es otro autor, tiene su propia teoría, y yo creo que vamos a poder llegar, no en mi clase hoy, pero alguna de las otras clases de normas vamos a llegar a von Rey. Igual von Rey lo que hace es una clasificación de las normas. Les voy a decir esto porque me interesa que de acá rescatemos algo importante en la teoría de von Rey. Von Rey es uno de los juristas que ha sido pionero en implementar el lenguaje formal en el mundo del derecho. Entonces, toda su estructura y todo su desarrollo de la norma jurídica tiene que ver con la lógica y tiene que ver con la formalización de los enunciados. Ustedes vimos, y ya lo traen algo sabido, por lo menos conocido desde el secundario, que los lenguajes, que los enunciados se pueden formalizar. Esto es en cualquier disciplina, ¿sí? Con símbolos, con letras, que se le saca toda la parte semántica y nos quedamos con esta fórmula, parecido a lo que hicimos recién con la norma primaria, la norma jurídica en Kelsen. El derecho se puede formalizar, no a través de la lógica común, sino a través de una lógica específica que se llama lógica deóntica. ¿Sí? Esto lo sabíamos, de la misma manera que la lógica es lenguaje formal, en el área del derecho recurrimos a la lógica deóntica, así se llama, con la que formalizamos las normas jurídicas o los enunciados jurídicos. Entonces, las conductas están representadas por las letras minúsculas o por letras A, B, C, R, S, lo que quieran, como siempre. ¿Qué es lo que le interesa a la lógica deóntica? Los operadores deónticos, que son los que nos permiten formalizar las normas. Esto quiero decir, hay 3 posibilidades de formalizar la acción o la norma.
en la lógica deóntica. Son 3 los operadores, y esos son el prohibido, es la PH, el obligatorio, que es la O, y la P minúscula, que es el permitido. Entonces, en el mundo jurídico se pueden formalizar las normas jurídicas a través de los operadores deónticos. ¿Por qué? Porque en definitiva las conductas me están impuestas en forma prohibida, o sea, no las puedo realizar, me están prohibidas realizarlas, me son impuestas en forma obligatoria, con la cual tengo que acatarla y tengo que realizarlo, o me son permitidos realizarlas a determinadas conductas. ¿Y qué significa que me sea permitido? Me habilita un factor que es el facultativo, la F del facultativo. Lo que me está permitido significa que yo, como individuo, como ciudadano, puedo elegir realizarlo o no realizarlo. ¿Sí? Entonces, a partir de esto que es la lógica deóntica, con la que von Wright es uno de los juristas que nosotros también vamos a leer y vamos a desarrollar en esta unidad de norma, nos formaliza el discurso jurídico, la norma jurídica, con estos mismos características, con estos mismos elementos, nosotros pudimos formalizar la norma primaria en Kelsen, ¿sí? Porque utilizamos esta estructura lógica y que después habrá que ver que precisamente en esta estructura lógica de la debe ser S, ese A es siempre un prohibido A. ¿Sí? Son de las conductas en realidad que tienen previstas sanciones. Entonces son de las conductas que dice se debe no matar, se debe no robar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En la estructura de Kelsen, como la norma jurídica es únicamente la que tiene prevista la sanción, en su antecedente, el acto ilícito, la conducta indeseada, como su nombre lo dice, va a tener contempladas en términos de un lenguaje descriptivo, ¿sí? En la semántica, va a tener contemplada acciones que tienen previstas sanciones. Por lo tanto, son de tipo de acciones que a mí me están prohibidas que las realice. En cambio, la norma secundaria, si la tuviera que pasar al lenguaje formal, diría que como es un derivado lógico de la primaria, como es la conducta deseada, como es el acto lícito, va a ser del tipo de la que establece se debe no a. Se debe no matar, ¿sí? Porque si mato, sé que tengo prevista la sanción. Si robo, sé que tengo prevista la sanción. Si defraudo, sé que tengo prevista la sanción. Entonces, la forma en que estructuramos la versión formal, o mejor dicho, el lenguaje formal, la norma secundaria en Kelsen es se debe no a. Se debe no matar, se debe no defraudar, se debe no robar. Fíjense que se debe no, ese se debe no es precisamente lo que nos es impuesto, en definitiva, en forma obligatoria hacer. Sí, Paula. Profe, ¿eso tiene algún tipo de relación con las reglas regulativas? Por supuesto que sí, en distintos autores, en distintos juristas, llamados de distintas formas. Pero sí, todas las reglas terminan siendo regulativas de las conductas. El tema es cómo las regulan y en función de qué las regulan. Entonces es ahí donde aparecen estos distintos operadores. Fíjense ustedes que esto es universal. Las conductas de los individuos
se regulan de 3 formas, únicas 3 formas posibles, ¿sí? O prohibiéndolas, o imponiéndolas en forma obligatoria, o permitiéndolas. Y el permitido, recuerden siempre, que es el que nos deja al margen de poder elegir. ¿Lo realizo o no lo realizo? ¿Me está permitido usar anteojos? Bien, ¿significa que me los tengo que poner? No, significa que puedo elegir utilizarlos o no utilizarlos, ¿sí? Me está permitido circular de hasta las 20 horas, ¿sí? Que es lo que estamos hablando hoy, hasta cuándo tenemos, ¿significa que tenga que circular? No, significa que lo puedo hacer. Ahora, no es obligatorio que lo hago. Para entrar a un comercio, ¿es obligatorio colocarme un barbijo? ¿Significa que puedo elegir? No, me es impuesta la conducta en forma obligatoria. Me es impuesta en forma obligatoria. Debo ponérmelo, o no me dejan entrar, o me cobran una multa, ¿sí? Tengo consecuencias. ¿Se entiende entonces las diferencias con las cuales vamos modalizando las distintas conductas? Para Kelsen, Keila, para Kelsen, todas las normas primarias tienen sanción. Todas las normas primarias tienen sanción. El resto de normas para Kelsen no son normas primarias. Y en todo caso, te voy a corregir la expresión, la norma no es dice la norma que está prohibida pero que no tenga sanción. No. Lo que está prohibida es la conducta, es la acción dentro de la norma, ¿sí? Porque la norma es todo el paquete. Si la norma está prohibida, está fuera del sistema, estamos en otra discusión. No. Lo que se prevé es si la acción que prevé la norma, la acción está prohibida, es precisamente porque tiene prevista una sanción. Si no, no es una acción prohibida. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Que es lo que venimos diciendo desde el principio. Las acciones tienen prevista una sanción, por eso hablamos de acciones prohibidas o acciones no prohibidas, indeseadas, o acto ilícito, o delito, o como lo quieran llamar, lo que tienen prevista la sanción dentro del sistema. Bien, esta es la clasificación más importante en la teoría de Kelsen en el desarrollo de las normas. Primero, esto del concepto que dimos al principio y la clasificación de normas primarias y secundarias. Pero hay otras categorías y otras clasificaciones que son similares a los otros autores. Si quieren, Lourdes, ¿qué querías preguntar? Sí, hola, tenía una consulta. ¿Las normas secundarias solamente permiten acciones o también prohíben acciones, pero sin una sanción? No, por eso alguien me estaba preguntando recién en el chat. En términos kelsenianos, si la norma no tiene prevista una sanción, si la acción no tiene prevista una sanción en el sistema, no es una acción prohibida. Claro, sí, bien. ¿Ah? O sea, si vos determinada acción no te gusta o determinada acción a nosotros no nos gusta, pero no tiene prevista una sanción dentro del sistema y no encontramos nada que se le pueda aplicar, ni que encaje en ningún otro tipo legal, entonces no está prohibida. Entonces la acción se lleva adelante perfectamente. Claro, ¿Sí? se podría decir entonces que solo permiten o... Sí, claro. O se es impuesto en forma obligatoria o permiten. Y el permitido significa lo hago o no lo hago, significa elijo, lo tomo, lo dejo. Es como te decía esto de que nos está permitido circular hasta las 20 horas, hasta las 23 horas. ¿Significa que tengo que hacerlo? No, no significa que tengo. Significa que me está permitido, que puedo elegir. Por eso se habla del facultativo. ¿Sí? Es el margen de elección que nos queda a los ciudadanos en ese gran paquete de enunciados normativos que tienen que ver con posibilidades de lo que podemos elegir hacer o no hacer. Sí, ¿quién más quiere preguntar? ¿Cintia? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto.
Bueno, no, mientras usted hablaba me daba vueltas en la cabeza el fallo de Nuremberg, creo que se dice así, en el libro de Nino, bueno, que ahí la resolución cuando, bueno, no, en realidad en el caso es en la defensa alude a este principio de que no estaba regulado, que un sistema jurídico se comporte de determinada manera, entonces por eso pedían que la absolución de los imputados. Y bueno, me daba vueltas esto en la cabeza. ¿Es correcto pensar así en este ejemplo? Sí, claro que es correcto, sí, claro que es correcto, porque ustedes en el ejemplo que está puesto, digamos, del Tribunal de Nuremberg, donde pueden ver el pensamiento y la evolución, digamos, o las diferencias de los distintos juristas, pero tiene que ver con esto, porque esto de alguna manera estaría diciéndonos que entonces, si ese conjunto, ese paquete normativo, ese conjunto de acciones tenían prevista sanción y eso eran derecho, para algunos de los juristas que ustedes analizaron ahí en el tribunal, en ese fallo, eso era derecho. Por lo tanto, estaba justificada la acción, por lo tanto, no había nada que juzgar. Bueno, esto responde un poco a lo que es el escepticismo ético. Y fíjense ustedes que cuando Nino nos habla de Kelsen, ¿sí?, en la unidad de definición del derecho, lo presenta Kelsen como cada una de las distintas posturas positivistas. Después termina concluyendo de que en realidad hay algunas otras filtraciones que hacen que no sea tan escéptico ni tan extremo y que pueda vérselo como un positivista metodológico conceptual. Pero sí, esto que vos estás comentando sí tiene que ver precisamente con estas posturas extremas, digamos, del positivismo, donde todo lo que está regulado es ley, por lo tanto debe cumplirse, no hay nada que discutir, por lo tanto ese fallo que se analizó fue válido porque los que actuaron y los jerarcas nazis actuaron en función de mandatos que era el que contenía el sistema normativo y la norma. Igual lo que estamos haciendo ahora en esta unidad es desmenuzando el contenido de esas normas, ¿sí? Desmenuzando. Y lo que Kelsen en definitiva nos está diciendo es, normas jurídicas son ese conjunto de normas, ese conjunto de enunciados que tienen previstas sanciones para determinadas acciones. Entonces habrá que ver, volviendo a la época de Alemania y a la época, qué normas, qué contenido tenían y qué sanciones estaban previstas en algunas normas para determinadas acciones. Y en función de ello poder hacer la clasificación, lo que sería norma jurídica propiamente dicha para Kelsen y lo que sería una norma secundaria, un principio de norma genuina, como la quieran llamar. Claro. Gracias, profe. Esto que me parece importante también, que tenemos que, esto digamos es lo más importante en la teoría de Kelsen, todo esto que estamos hablando y la distinción de la norma primaria y secundaria, ¿sí? Porque precisamente él es el creador de esta distinción, de esta clasificación, con todas estas características y con todo esto que estamos diciendo. Pero sí tienen que saber ustedes que hay otras clasificaciones que también por ahí esto coincide con lo que dicen algunos de los otros juristas y que está bueno que a esta altura también podamos distinguir cuando hablamos de normas. Y estas clasificaciones tienen que ver con una clasificación de lo que se llaman normas generales, normas particulares o individuales, ¿sí? Y esto es muy sencillo. Normas generales son todos aquellos enunciados normativos que están destinados a un conjunto indeterminado de sujetos. Todos estos ejemplos que estuvimos mencionando hasta ahora, al que matar le corresponde de 8 a 25 años, que es para todos los sujetos destinatarios, ¿sí? Es norma de tipo general. Al que robare, al que hurtare, todos estos artículos del Código Penal que les decía que son los que conforman en gran medida la esencia del concepto de la norma primaria para Kelsen, son normas de tipo general. ¿Y qué se les ocurre a ustedes que sería una norma de tipo individual? ¿La norma de los sindicatos? No, puede ser. ¿Qué característica
tendría que tener para que se transforme en una norma de tipo individual, porque fíjense que donde yo le estoy poniendo el eje central para prestar atención es a quién va destinada la norma. Cuando está destinada a una generalidad de individuos, entonces es una norma de tipo general. Cuando está destinada a quién o a cómo, es lo que les estoy preguntando, ¿qué sería para ustedes una norma de tipo individual? Sí, Maggie. Entiendo yo que es cuando se acota el universo de sujetos a los cuales se puede aplicar. ¿Cómo hacemos para acotar ese universo de sujetos? Sí. Y, por ejemplo, se me ocurre estableciendo un límite de edad. Estaríamos también en una norma de tipo general destinada a determinados sujetos que van entre y entre. Y a las características particulares, por ejemplo, demencia senil, por ejemplo, ¿es inimputable? No pasaría por la inimputabilidad, porque si uno puede generar o genera dentro del sistema una norma, en términos kelsenianos siempre, ¿sí? Una sanción para ese término de actos, no pasa por ahí. Pasa por la identificación del sujeto, ¿sí? Si el sujeto a quien está destinada la norma se puede identificar, entonces estamos en presencia de una norma de tipo individual. Con esto quiero decirles, el típico ejemplo de las normas individuales son las sentencias judiciales, ¿sí? Las normas no son solamente la Constitución Nacional, los códigos de procedimiento, la Constitución de provincia, las ordenanzas municipales también son normas y las sentencias judiciales también son normas. Las sentencias judiciales son la norma individual. ¿Por qué? Porque dice, a Juan Pérez se lo condena a 10 años de prisión por el delito de... Es un sujeto totalmente determinado, con nombre, con apellido, con DNI, con estado civil, con nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es también una norma individual aquella sentencia que condena a 5, a 10, a 20 personas, a 15, a 30, totalmente identificadas. ¿Sí? Entonces, para Kelsen, la norma es general cuando está destinada a un número indeterminado de sujetos. Y es una norma de tipo individual cuando está destinada a un sujeto determinado, a un sujeto en particular o a varios sujetos en particulares. ¿Se podría decir que un contrato también es una norma individual? Se puede decir. ¿Esto se relaciona, perdón, esto se relacionaría con lo de derecho subjetivo? No, no. Me fui. No, primero, para no crear confusión, un contrato en términos kelsenianos no estaríamos hablando de norma, ¿sí? Estábamos hablando de norma genuina, norma secundaria, como quieran llamarlo. Primero, primer corrección, para que no nos confundamos. Ahora, sí, un contrato es una norma y demás para el resto de los juristas, pero no para Kelsen por todo lo que dijimos al principio. Cuando tenemos separado cuáles son esas normas, que son las que tienen sanción, tenemos las normas generales y las normas individuales. Y las normas generales precisamente porque están destinadas a un número determinado de sujetos y las normas individuales a sujetos determinados o determinables. ¿Sí? Y es derecho objetivo cualquiera de estas normas. Porque el derecho subjetivo, que también lo vamos a desarrollar en conceptos jurídicos fundamentales básicos, pero tiene que ver con las facultades, con las atribuciones que tenemos como sujetos de derecho para hacer o llevar adelante determinadas acciones, sin perjuicio de lo que Kelsen diga o está en su desarrollo de que el derecho subjetivo es el correlato de determinados derechos objetivos. No los quiero confundir hoy con eso porque todavía no llegamos, porque todavía nos falta avanzar con toda esta unidad y la del sistema para llegar a esto, pero quedémonos con esta idea. Siempre en las normas va a haber conductas y comportamientos
para Astrid, que me estás preguntando, me surge así, siempre va a haber, el tema que hace la distinción en la teoría de Kelsen es la sanción. No perdamos de vista eso, es la sanción, ¿sí? No importaría la conducta, el comportamiento, si está prevista la sanción para esa conducta, para ese comportamiento, estamos en presencia de una norma primaria, si está prevista la sanción. Bien, bien. Profe, ¿puedo decir algo? Claro. Bueno, acá estoy en la página 77 de Kelsen mismo, el mismo, en su libro. ¿En la Y él teoría dice, pura? ¿eh? ¿En la teoría pura? Sí, en la teoría pura. Estoy en el capítulo, a ver, dice norma primaria y norma secundaria. Dice, y el capítulo de definición de derecho, dice, llamamos norma primaria a la que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción. Y norma secundaria a la que prescribe la conducta que permite evitar la sanción. Una regla... No, perdón, el se debe no. Ah, ¿qué dice? Que permite evitar la sanción, eso es. Hasta ahí. Correcto, correcto. Bien, y acá hay una que está buena, una parte más que dice, pero una regla de derechos secundarias es de hecho superflua, pues supone la existencia de una regla de derecho primaria, sin la cual no tendría ninguna significación jurídica. Es aclarativo. Exacto, precisamente por esto que él lo conceptualiza como ese derivado lógico de la norma primaria, como ese principio de norma o norma genuina, ¿sí? Pero es con el grupo que finalmente no se queda para analizar el derecho porque le falta la sanción. Sí, correcto. Claro. ¿Se entiende? Claro. ¿Se entiende, no? Sí, gracias, sí. Bien. ¿Cuándo es norma general? Es norma general cuando está destinada a un grupo indeterminado de sujetos. ¿Sí? Todas las normas, todos los enunciados, todos los ejemplos que dimos recién acerca de lo que dicen, establecen determinados artículos del Código Penal, no es ni más ni menos que norma de tipo general. Ahora, cuando agregamos la individualización del sujeto o de los sujetos, no importa que sean 10, 15, 5, 2 o un sujeto, pero cuando los identificamos estamos en presencia de lo que es la norma individual. De la misma manera, por ahí va a aparecer también otra clasificación muy parecida que es categóricas e hipotéticas, y que las categóricas e hipotéticas se superponen o coinciden con estas, las categóricas con las individuales y las hipotéticas con las generales. Hay coincidencia, o sea que es otra subclasificación que ustedes van a encontrar y que tienen que saber esto, precisamente que las generales y las hipotéticas se superponen, hacen referencia al mismo tipo de norma, que es este tipo de normas generales para un número indeterminado de sujetos, y las categóricas o las individuales tienen que ver con las normas que hacen el ejemplo y las representan las sentencias de tipo judicial. Bien, ¿quieren preguntar algo más? A los que preguntan de la unidad 3, la unidad 3 ya está subida porque precisamente la bibliografía, que es lo que aclaré cuando arrancamos con la clase, Introducción al análisis del derecho de Carlos Nino, que está subido al campus y también creo que lo tienen a disposición a través del Centro de Estudiantes, y el libro del doctor Portela, Ensayos, de teoría, que también está digitalizado. Lo que nosotros por ahí después vamos a revisar, y voy a revisar y van a abrirse, son cuadros y PowerPoint y demás que les ayude para el recorrido de la lectura. Así que yo les sugiero que lo que puedan adelantar la lectura de todo lo que dijimos hoy, más lo que puedan agregar la semana que viene con Hart y Fonwright, agréguenlo porque las semanas pasan rápido y es mucho material de lectura. Sí, Lourdes. Sí, usted había dicho que era el capítulo 3, 4 y 5, pero el capítulo 5 fue el que utilizamos en la primera unidad. Entonces sería capítulo 2, 3 y 4. ¿no? Sí, puede ser. La verdad, no me acuerdo exactamente cuáles son los capítulos, pero fíjense ustedes en la bibliografía
que es capítulo de norma jurídica. Sí, es el sistema concepto de norma jurídica, el Bien, capítulo 2. después, exacto, exacto. Y también agreguen la lectura de sistema jurídico, que es otro capítulo. Sí, y creo de- que es el 3. Sí, el sistema jurídico es el capítulo 3. Bien, y de conceptos jurídicos fundamentales básicos. Que es el capítulo 4. Bien, 4, sí. Conceptos básicos del derecho. En la medida que los puedan agregar y ir leyéndolos, más allá de que nosotros los hayamos dividido, ahora vamos a ver norma, sistema y después concepto, y vamos a hacer 2 trabajos evaluativos por separados, pero en la medida que ustedes lo puedan leer, les va a facilitar, porque fíjense que está todo muy, muy, muy relacionado. Fíjense que conceptos jurídicos fundamentales básicos van a hablar del desarrollo del concepto de sanción, de acto antijurídico, de deber jurídico, de responsabilidad, que son todos los conceptos y los términos que ya empezamos a emplear. Entonces, lean primero, por supuesto, norma, lean sistema, pero en la medida que puedan y leer, avancen en esa lectura, porque todo les facilita a todas estas cuestiones. Bueno, si quieren preguntar o agregar algo más, todavía tenemos tiempo. No sé todavía cuándo va a ser el próximo trabajo práctico. Ya se lo vamos a avisar con tiempo a la fecha. Recién estamos arrancando esta unidad, terminamos ayer con el 2, tenemos esta semana y la que viene para norma y sistema, creo que una semanita más, ¿no? Y el oral va a ser el de conceptos, me parece, el otro está agregado en el cronograma. Así que estuvo bien, me parece, el oral. ¿Qué les pareció? ¿No les pareció? Sí, bárbaro. Hola, bárbaro. Bien, bien. Sí, Paula. No, decía lo mismo, que estuvo muy bien el oral. A mí me parece que es mejor que por ahí los prácticos, en donde por ahí hay dudas y por ahí también se usa mucho el copio y pego y no quedan algunas cosas claras que después las vamos necesitando, ¿no? Para poder entender el desarrollo. Y generalmente es una buena experiencia, más allá de los nervios o la situación que a cada uno le traiga, pero vale la pena, vale la pena. Sí, ¿quién más quiere decir algo? ¿Eliana? Es una linda experiencia para empezar a desarrollarse y demás, es muy bueno. Se aprende mucho aparte en el ida y vuelta. Así que nada, a mí en lo personal me gustó, me generó un poco de ansiedad y nervios, creo que como a la mayoría, pero después me pareció muy productivo. Además, fíjense ustedes que estamos en una carrera, en un ambiente donde la oralidad cada vez se nos impone más, donde tenemos, no es que vamos a estar todo el tiempo escribiendo y tenemos una audiencia, tenemos que ir a un juicio oral y bueno, hay que imponer la oralidad. Y esto de que se pueda mantener la oralidad a través de la virtualidad me parece también que genera esto, ¿no? Un poco más de inmediatez. Ya habiendo pasado las primeras clases y demás, que ven un poco cómo es el articulado y la forma en que nos manejamos, me parece que es mucho más inmediato y que genera también esto de ida y vuelta. Que tampoco se pide que nadie, repita o exponga determinados temas, sino lo que uno quiere es que queden determinadas estructuras lógicas que a ustedes les sirva para comprender lo que se está desarrollando, más allá que algunos temas se puedan hacer un poquito más pesados que otros, ¿no? Sí, ¿quién más quería? ¿Lourdes? No, sí, Lourdes. Sí, otra consulta. ¿Debemos leer estos 3 capítulos durante estas 3